Si una androide con capacidad para decidir elige matar, incluso si una persona portando un arma de fuego sale a la calle y se apodera del teléfono inteligente de otro por la fuerza, o si a alguien se le ocurre subir a la azotea de un edificio con una computadora y lanzársela al primero que pase y causarle un daño, estaríamos hablando de delincuencia informática, serían casos de criminalidad en Internet, se trataría de ciberdelitos, serían delitos computacionales o estaríamos en presencia de delitos informáticos. Estas son algunas de las inquietudes que voy a resolver en esta actividad con la conferencia que he titulado El concepto legal de delito informático, donde vamos a revisar qué ha dicho la doctrina sobre esta materia y luego vamos a analizar nuestro ordenamiento jurídico, empezando por la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Para la doctrina, un primer elemento, un primer punto de vista para definir o para analizar esta institución es el objeto material. No importa cómo se perpetre el delito, no importa el bien jurídico protegido, lo importante para identificar un fenómeno como, por ejemplo, delincuencia informática, a quien no le gusta hablar de delito informático, sería el objeto material, la persona o cosa sobre la cual recae el hecho delictivo. De esta manera, pareciera entonces que si salgo con una pistola y me apodero de un sistema informático, entendiendo por sistema, un conjunto de componentes armonizados para cumplir una función utilizando tecnologías de información y comunicación. Pareciera que si me apodero de esto, estaría entonces en presencia de delincuencia informática, porque no importa el medio de comisión, me estoy apoderando de ese sistema. Hay quien opina que lo importante en estos delitos es el medio de comisión y se debe perpetrar utilizando Internet. Y no lo llaman delitos informáticos, sino cibercriminalidad en Internet o ciberdelito. Hay un caso ilustrativo. En la serie Limitless, episodio 10, temporada 1 de Netflix, vemos a Brian Finch, el protagonista, que recibe una denuncia, trabajando con el FBI, recibe una denuncia en la cual una persona alegaba que su brazo mató a su esposa. Dice, no fui yo, fue mi brazo el que mató a mi esposa. Cuando comienzan a investigar, lo primero que determina es que el señor tiene un brazo robótico y ese brazo robótico puede ser hackeado, se puede acceder a distancia, se puede utilizar a distancia. Esto que aunque pareciera de ficción, podemos observar unos ejemplos reales desarrollados por la ciencia. En la conferencia de A.B. Robin, todos sus dispositivos pueden ser hackeados, disponibles en las conferencias TED. Allí él observa, él presenta casos reales de científicos que compraron un vehículo y accedieron al sistema de frenos, accedieron al sistema que indica la velocidad, incluso lograron acceder y manipular un marcapaso. Todo con equipos comerciales que se utilizan hoy día en el mundo entero. En este caso, Brian Finch, que es en la serie, es una persona que se toma una pastilla que lo convierte súper inteligente por 12 horas, se da cuenta de que en todos los casos en que hubo manipulación de ese brazo robótico, una prótesis pegada al cuerpo de alguien, que puede ser controlada a distancia por Internet, en todos los casos había una cámara, como esta por ejemplo, para que la persona que accede a distancia pueda ubicarse espacialmente y hacer lo que quería. En todos los casos, salvo en el caso del homicidio, en el que la persona, aprovechándose de la noticia de que ese brazo había estado hackeado, dijo que le habían hackeado el brazo, lo habían manipulado a distancia, habían accedido sin autorización, lo manipularon y de esa manera estranguló a su esposa. Indicaron en este caso que ahí no hubo realmente quien cumplió, quien ejecutó el acto delictivo, fue el propio sujeto que tenía el brazo y no fue nadie a distancia porque no había una cámara y el hacker no hubiera podido saber dónde estaba el cuello de la esposa para estrangularla. Delitos computacionales. Continuando con quienes consideran que este fenómeno debe analizarse desde uno de los elementos, por ejemplo, el medio de comisión, ya no dice que el medio de comisión sea Internet, sino el uso de una computadora. El instrumento, para quienes sostienen esta teoría, es una computadora. Si no hace falta más nada, pareciera entonces, como les comentaba al principio, que montarse en una azotea con una computadora y lanzársela a alguien, estoy utilizando la computadora como instrumento, sería entonces un delito computacional. Luego llevamos a la tesis de delito informático, para quienes utilizan esta denominación. Y ahí hay varias teorías también, que básicamente recogen lo que se ha dicho. Uno, que el medio de comisión sea sistemas que utilicen tecnologías de información. En este caso, tenemos, por ejemplo, otra serie, Darknet, en la cual Aisha Bora
comenta que había intercambiado fotos sexuales íntimas con su novio. Y ella dice, no me arrepiento de haberlo hecho porque creo que todos tenemos el derecho, la necesidad de confiar en alguien, aspectos tan importantes como tu propia imagen. Creo en el amor, dice ella, y lo volvería a hacer porque me gusta confiar en la gente. En este caso, sus fotos, una vez que terminó la relación, el novio, lo que se llama porno venganza, difundió sus fotos y, como lo plantea en la misma serie, esto es un documental, sus fotos llegaron a estar en 2.137 páginas web. De hecho, el exnovio comenzó a postear su nombre, dirección de su casa, dónde estudiaba, número de celular, cuenta de correo electrónico, y hasta publicó en las redes que ella tenía una fantasía de que llegara alguien a su casa y la violara, y empezó a recibir visitas en la puerta de su casa. Luego tenemos otra teoría, que no solamente el medio de comisión tiene que ser sistemas que utilicen tecnología de información y comunicación, como en este caso, sino que puede ser el medio de comisión o el objeto material, cualquiera de los dos. Basta que se perpetre utilizando tecnología de información o que recaiga sobre sistemas que utilicen tecnología de información y comunicación para hablar de delitos informáticos. Hay parte de la doctrina que califica esto de delito informático lato sensu, otro dice que son pseudo delitos informáticos, que no son verdaderos delitos informáticos. Un tercer grupo de la doctrina considera que delito informático es aquel de medio de comisión y objeto material informático. Debe perpetrarse utilizando tecnología de información y comunicación y debe recaer la conducta sobre sistemas que utilicen tecnología de información y comunicación. Es también lo que se ha llamado delito informático en estricto sensu. Y luego hay quien agrega no solamente lo anterior, sino que debe haber un bien jurídico especial en los delitos informáticos. Entonces proponen como bien jurídico protegido especial el funcionamiento del sistema. Lo que se busca desde el derecho penal es proteger sistemas informáticos sancionando a quien acceda, vulnere, cause daños, los utilice de cualquier manera que pudiera ser considerado una actividad delictiva. Otras personas consideran que el bien jurídico tutelado debería ser la confidencialidad, porque se trata de datos almacenados en sistemas y lo que se busca es mantener ese derecho a la privacidad. Otros hablan de la integridad de los datos, ya que hay datos que son públicos, que pueden ser compartidos y contra los cuales también se pueden cometer delitos informáticos. Y lo que pudiera ocurrir allí es que se dañen, se perjudiquen, se alteren de alguna forma. Otros consideran la disponibilidad, existe el dato, pero no se encuentra disponible porque no tengo acceso al sistema, porque fue dañado o porque fue eliminado el dato. Y por último, hay quien considera que el bien jurídico tutelado es variable. Puede ser cualquiera de ellos e incluso bienes jurídicos tutelados de los delitos en general. Esto es lo que plantea la doctrina. Según la doctrina, esto es lo que debería ser un delito informático. Pero, ¿qué es lo que establece nuestra ley? Para ello vamos a acudir en primer lugar a la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Y aquí tenemos al menos dos posibilidades interpretativas, salvo alguna otra que a ustedes se les ocurra, que vamos a conversar en el ciclo de preguntas. La primera es que todo delito, todo tipo penal que se encuentre establecido en este texto normativo, por decisión del legislador, porque así los calificó en el título, serán tipos penales informáticos. Y en consecuencia su perpetración generará delitos penales, delitos informáticos. Otra interpretación es que solamente alguno de los tipos penales que se encuentren aquí, que cumplan con las características que la doctrina ha propuesto, serán tipos penales informáticos y los demás pudieran obtener esta calificación solo por pertenecer al mismo grupo. Vamos entonces a ver qué establece el artículo 1 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. La presente ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilizan tecnología de información. Aquí estamos viendo el bien jurídico tutelado de acuerdo con el artículo 1. Proteger integralmente sistemas que utilicen estas tecnologías. ¿Y qué es sistema? Como se los decía cuando les explicaba el caso del celular. Un conjunto de componentes agrupados de forma que permitan realizar una determinada función. O un conjunto de procedimientos y recursos que permiten igualmente desarrollar una función. Y esta función estará vinculada con las tecnologías de información, que tratan de, a su vez, el tratamiento de datos, tratamiento automatizado de datos. Bien jurídico tutelado en el artículo 1. Luego se continúa, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualesquiera de sus componentes, objeto material, una de las tesis que vimos. Lo importante aquí es que será delito informático el que se perpetre contra sistemas que utilicen tecnología de información y comunicación o alguno de sus componentes, o de los delitos cometidos mediante el uso de dichas tecnologías. Entonces dice, siguiendo la tesis anterior, específicamente la número 2,
Sería delito informático, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, aquellos actos perpetrados mediante el uso de tecnología de información y comunicación o contra sistemas informáticos, teniendo la particularidad de un bien jurídico protegido especial, como es el funcionamiento del sistema. En resumen del artículo 1, antes de pasar a analizar algunos tipos penales y darles el resultado del análisis de conjunto, porque no habría tiempo de analizarlos uno a uno, los 29, si contamos en los 21 artículos, separamos las agravantes y los calificados. Según el artículo 1, delito informático será cualquier delito, con el concepto que ya manejan de delito, como acto típico, antijurídico, imputable en sujeto culpable, sometido a una pena o no sometido a medidas de seguridad. Entendiendo el delito como este concepto, diríamos entonces que para el artículo 1 de la ley, el delito informático sería el delito que se perpetre por medios indeterminados contra sistemas informáticos para proteger esos sistemas, o que se perpetre por sistemas informáticos contra cualquier persona o cosa para proteger esos sistemas. Pero el artículo 1, aunque pareciera que esa es la definición o el concepto de delito informático, la representación mental de delito informático, termina con una frase que es importante que la tengamos en cuenta. Todo esto que acabo de decir es un delito informático, pero en los términos previstos en esta ley. Es decir, no importa lo que dije, vamos a revisar cuáles son los tipos penales para saber cuáles son en efecto los tipos penales informáticos. Y de la revisión de estos artículos, concluyo preliminarmente, porque estamos en la discusión, que delito informático será aquel acto delictivo, aquel delito, perpetrado por cualquier medio contra elementos vinculados a sistemas informáticos con distintos objetos, bienes jurídicos protegidos, o aquellos perpetrados por medios informáticos contra elementos vinculados a sistemas informáticos, igualmente siendo el bien jurídico protegido no necesariamente informático. Algunos de los tipos penales que podemos encontrar en la ley y cuyo análisis me permitió llegar a esta conclusión preliminar son los siguientes. Acceso indebido. Se perpetra de cualquier manera por la que una persona acceda a un sistema informático. Es el objeto material. Y el bien jurídico es el funcionamiento de ese sistema. De la redacción de la norma, pudiéramos entender que el acceso es no solamente al software o al aspecto lógico, sino a la parte física, al hardware del sistema. El caso sería el siguiente. Pareciera que esta norma permite que el hecho de que una persona se acerque a una base de datos, ingrese a un edificio donde se encuentran las bases de datos de una organización cualquiera y pueda tocarlo, tenga la posibilidad de destruirlo, aunque no haga absolutamente nada, pero tenga la posibilidad, se incremente el riesgo permitido, estaríamos ante el tipo penal de acceso indebido y sería entonces esto entrar caminando hasta una base de datos, un tipo penal informático. Otra interpretación es que solamente el acceso al software será acceso informático y el acceso físico, la posibilidad de tocar esa base de datos, sería, por ejemplo, la violación de domicilio o la perturbación pacífica de la posesión. Va a depender de la interpretación que le demos a esta norma. Pero, les repito, aunque me gustaría entender que el acceso indebido es solamente el informático, la norma, el tipo penal, no encuentra un elemento que me permita cerrarlo únicamente al acceso por medios informáticos. Luego tenemos el sabotaje. Aquí ya no es solamente acceder, acercarse, poder tener control, tener la posibilidad de controlar, de modificar, ya sea el software o el hardware, sino causarle daños. En el primer caso es un simple acceso. Esto es lo que hacen por lo menos algunos hackers como reto intelectual, para ganar notoriedad, es decir, pude vencer al sistema, soy tan inteligente, soy más inteligente que tú y accedí. No te hago nada, simplemente te demuestro que soy inteligente. De hecho, algunas compañías pudieran hacerlo y abrir una página de ocio, por ejemplo, pudiera incluir un virus en la computadora. Si eso causa un daño en el sistema o en los datos, usted pudiera ser condenado a prisión. Aunque no haya tenido la intención, aunque yo no sabía, fue que me prestaron este pendrive y yo lo que estoy haciendo es el favor de entregárselo a otra persona. Usted está colaborando, está participando en un delito informático, habría que analizar el caso concreto para determinar si hay o no delito, ¿no? Que no es el objeto de la conferencia. También tenemos unos tipos penales informáticos en los cuales nos cuesta más entender que se trata de delitos informáticos. Por ejemplo, algunos de ustedes
mientras estaban en la cola para ingresar o aquí sentados, se les cae la tarjeta de crédito o de débito. El inocente que crea que le va a poder sacar algo, se agarra, obtiene la tarjeta y la retiene. Eso es un delito informático de acuerdo con nuestra legislación. Tomar una tarjeta de crédito, una tarjeta inteligente que se encontró en la calle y guardarla, retenerla, no devolverla, es un delito informático. No hay medio de comisión informático, pero el objeto material tiene alguna vinculación con un sistema informático, es decir, ahí hay datos que te permitirán acceder a la cuenta de alguien y obtener dinero. Luego tenemos violación de la privacidad de las comunicaciones, cuando se capta una señal, un mensaje de datos sin tener permiso para ello, sin difundirla, basta simplemente captarlo. Y uno de los delitos informáticos por excelencia, el fraude informático. Se perpetra manipulando sistemas informáticos, agregando instrucciones falsas que permiten obtener un resultado del cual se puede derivar un provecho para la persona que lo comete o un resultado injusto para otro. Es decir, de acuerdo con esta norma, el fraude informático no busca obtener un provecho directamente para quien lo ejecuta, sino un resultado, por ejemplo, obtener una serie de datos que luego va a poder utilizar para obtener un provecho. Entonces el fraude en materia informática no siempre implica obtener un provecho económico, sino la posibilidad de obtener un resultado que te permita a su vez posteriormente obtener un provecho económico. Luego tenemos otras leyes, ya antes de presentar la conclusión, en las cuales observamos tipos penales informáticos. Así tenemos, por ejemplo, la Ley de Instituciones del Sector Bancario, la revelación de información. Quien utiliza tecnologías de información y comunicación para obtener datos reservados de carácter confidencial del sistema bancario, por ejemplo, las grandes cantidades de dinero que cada uno de los que estamos aquí tenemos en nuestras cuentas y revelarlos para que el mundo intente hacer algo contra nosotros, sería una violación de la privacidad. La Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo establece como agravante perpetrar delitos de delincuencia organizada utilizando tecnologías de información y comunicación, perpetrarlos en contra de sistemas de información de las instituciones del Estado, y aquí el bien jurídico tutelado sería el funcionamiento del sistema. Por último, entre otras normas, hay otros textos legales en los que tenemos otros tipos penales informáticos. Tenemos la Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que tipifica el hecho de enviarle mensaje de texto, por ejemplo, a una mujer para amenazarla, perturbarla mentalmente, para ocasionarle algún tipo de daño, para decirle que si no accede a realizar tal conducta, tradicionalmente de tipo sexual, pero no tiene por qué ser así, pero digamos, la forma que más se repite, va a difundir algún tipo de información o le va a causar algún tipo de daño. Esto perjudicaría la integridad psíquica de la mujer y está protegido, está penado en nuestro ordenamiento jurídico. De acuerdo a todo lo que hemos visto entonces, ¿cuál es el concepto legal de delito informático? ¿Qué estaba en la mente del legislador cuando redactó el proyecto de ley que este año cumple 18 años de vigencia, nuestra ley especial contra los delitos informáticos? Aquí podemos observar lo siguiente. Se trata de un delito, como ya lo califiqué con el concepto que todos manejamos de delito, que se puede perpetrar por cualquier medio sobre elementos vinculados a sistemas informáticos cuyo bien jurídico protegido no es necesariamente informático, o que, perpetrándose por medios informáticos, puede recaer sobre elementos que no estén necesariamente vinculados a sistemas informáticos, aunque lo normal es que estén vinculados a estos sistemas. Por tanto, el concepto legal, esta representación que no está definida aún, cuyas características generales y específicas no están plasmadas con un pronunciamiento expreso en la ley, es decir, no hay una definición, sino que hay un concepto, porque son elementos que hay que ir analizando para llegar a una conclusión, sería aquel cuyo medio de comisión pudiera ser informático o cuyo objeto material pudiera ser informático. No tienen por qué concluir ambas características. Aquí recibí dos preguntas. Una que gracias a Dios me la hicieron, porque bueno, no quiero hablar de muchas cosas, pero tenemos el tiempo corto, ¿no? Limitado, no pudiéramos pasar mucho más tiempo hablando aquí. En el ejemplo del computador lanzado al vacío por una persona X, le causa la muerte a una Y. Usted dice que hay un delito informático, pero también hay un homicidio o lesiones. ¿Cómo se llamaría el delito? Homicidio informático. Le agradezco mucho la pregunta sobre el tema. Quiero agradecer también la discusión que tuve al respecto con la profesora Beatriz Di Toto, e intercambio de opiniones que me permiten
responder con mayor bagaje a esta pregunta. Cuando una persona accede a un sistema informático, en este caso, un brazo robótico conectado a Internet, ahí se produce el delito de acceso indebido. Si lo utiliza, es el mismo tipo penal, acceso indebido. Entonces, ya hay un tipo penal. Y luego de acceder indebidamente y utilizarlo indebidamente, es decir, sin autorización, se produce la muerte de una persona, que pudiera ser homicidio o femicidio en sus modalidades calificada o agravada, dependiendo de las circunstancias. Habría que revisar qué fue lo que pasó para determinar ante qué nos estamos enfrentando. Supongamos que es un homicidio. Hay dos posibilidades. Una es la concurrencia real de delitos, acceso y uso indebido de un sistema informático, y segundo lugar, un homicidio. Otra opción surge de la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, cuando establece que para que haya concurso real de delitos, estos deben ser independientes. Habría que decidir o interpretar qué significa esto de independiente. Tenemos perfectamente claro que el acceso indebido, el uso indebido de un sistema informático, en este caso del brazo robótico, sería un delito que no tiene nada que ver con el homicidio. Pero en el segundo caso, el homicidio, para perpetrarse por el brazo robótico, dependía del acceso indebido del brazo robótico. Entonces, va a depender de cómo interpretemos esto que ha dicho la Sala Constitucional de la independencia para determinar si hay un solo delito, un homicidio perpetrado por medios informáticos, simplemente se utilizó como instrumento un brazo robótico o una computadora, simplemente ahí lo que hay es un homicidio y se utilizó como instrumento una computadora, se la lanzaron a alguien. Esa sería las dos posibilidades que hay. A mí me convence más el tema del concurso real de delitos. Sin embargo, no hay que descuidar esta jurisprudencia, esta sentencia, este criterio reiterado de la Sala de Casación Penal, donde establece que el concurso real de delitos implica la independencia entre dos hechos punibles. Actualmente la minería de criptomonedas en Venezuela pudiera ser valorada como delito informático. No, de hecho, tenemos la Superintendencia de Criptoactivos, se permite el uso de criptomonedas en Venezuela, tenemos el Petro en Venezuela. De hecho, en efecto, es posible utilizar tecnologías de información y comunicación para el intercambio de criptoactivos. Hay en ese decreto constituyente que podemos discutir aquí su validez o no, pero eso no viene al caso, sobre existen tipos penales informáticos en ese decreto constituyente de criptoactivos, pero la minería pues, no es uno de ellos. Existiría delito informático cuando la amenaza afecta la integridad psíquica del hombre. Sí, pudiera ser el delito de amenaza del Código Penal, no de la Ley Especial contra Delitos Informáticos. Si un funcionario le arrebata el teléfono y él... Disculpen, déjame tratar de entender un momento. Si un funcionario le arrebata el teléfono y él, supongo que se aleja por trabajo que tiene que revisar sin una orden de tribunal, es un delito por parte del funcionario. Bueno, si se lo arrebata con el ánimo de quedárselo, pues aquí pudiéramos estar simplemente ante un robo. Sí, porque hubo violencia, se apropia de un bien ajeno, no sería un delito informático. Cuando le planteaba al principio, eran posiciones doctrinarias. Una de ellas es la que indica que lo único necesario para determinar que un delito sea informático es que el objeto material sea informático. Esa es una de las tesis, pero como estamos viendo en nuestro ordenamiento jurídico, pudiera ser cualquiera de las dos, el objeto material o el medio de comisión, pero en los términos establecidos en la ley. De forma que hay que revisar cada uno de los 29 tipos, son 21 artículos, yo cuento 29 porque diferencio los agravados y calificados como tipos diferentes, simplemente por un tema de cómputo académico, digamos, ¿no? Entonces, eso no sería un delito. En todo caso, habría que ver pues, la intención, si simplemente con ánimos de juego, y eso implicaría un análisis de las circunstancias para determinar cuál es el tipo penal en el que nos encontramos. Sí, bueno, si me permite la maestra Cermonia, creo que esta es una última pregunta por efecto del tiempo.
Buenos días, Daniela Correa. Yo creo que la última pregunta quiso hacer referencia a la persona que la realizó. Es que últimamente estamos observando cómo funcionarios del Estado solicitan a la persona que detienen el teléfono celular. Permítame el teléfono celular, desbloquéamelo. Y le revisan el teléfono en frente del ciudadano común que no sabe sus derechos, lamentablemente no los conoce, y no comprende que ese funcionario está violentándole sus derechos y está accediendo a la información personal del ciudadano. Entonces, eso es lo que creo que quiso preguntar. Eso lo estamos viendo ahorita muy comúnmente. Gracias. Sí, efectivamente, el acceso a la información personal pasa por autorización judicial. Es un derecho fundamental, constitucional, y hablo fundamental porque se encuentra en nuestra norma fundamental, en nuestra Constitución, a la privacidad. De forma que revisarle un teléfono es como acceder a la casa de alguien sin autorización judicial, aunque bueno, existen pues las excepciones en los casos de flagrancia para evitar la comisión de un delito, pero por regla general, para acceder a la información privada se requiere una autorización judicial. No cualquier persona, independientemente de su cargo, puede estar teniendo acceso a datos personales. Y ahora sí, la última pregunta para dar paso al siguiente ponente. ¿Existe un procedimiento especial penal en la ley de criptoactivos o es un procedimiento administrativo amparado, o los tipos penales en el decreto deben aplicarse debe aplicarse el COP? En la ley de criptoactivos, en este decreto constituyente, hay una particularidad. Hay un capítulo, y eso discutíamos hace poco con compañeros del Ministerio Público, ¿cómo sabemos en qué caso nos encontramos ante un delito? Una opción es que el legislador diga expresamente, estos son delitos, y le podrá aplicar la pena de considera. Sabemos que son delitos, hay un proceso en el Código Orgánico Procesal Penal, el ordinario, ¿no? Y lo va a conocer un juez penal. Pero ¿qué pasa como en ese decreto constituyente cuando se indica que hay una serie de ilícitos o de actos disvaliosos y en algunos casos los sanciona con privación de libertad, en otros con multa? Y hay un procedimiento administrativo en ese mismo texto. O sea, conversamos, llegamos a la conclusión preliminarmente, igual esto da para seguirlo conversando, de lo siguiente: uno, aquellos actos disvaliosos que tengan pena de privación de libertad, entenderemos que son delitos, corresponderá al juez penal su análisis. Otra opción, es decir, que todos esos actos son ilícitos administrativos y que es inconstitucional sancionar con privación de libertad mediante un acto administrativo, entonces solamente se aplicarían a través del procedimiento especial aquellos ilícitos, aquellos actos disvaliosos que no tengan pena de prisión. Esa, digamos, es la orientación. Hace poco estuvimos discutiendo, esa es una conclusión preliminar. Repito, habría dos posibilidades. Todos los actos disvaliosos que estén allí, que tengan asignado una pena de privación de libertad, aunque no los llame delito el legislador, pudiéramos entender que son delitos y los va a conocer el juez penal por el proceso penal, y aquellos actos que tengan una sanción, por ejemplo, multa, pudiera ser conocido como infracción administrativa en sede administrativa. Bueno, lamentablemente, como no puedo seguir, que nos queda una pregunta más, pero ya me he extendido del tiempo, les doy las gracias por sus intervenciones. Quería que rompieran el hielo, pero se pasaron, no mentira, son bienvenidas todas las intervenciones. Muchas gracias, esta es la idea, debatir sobre los temas. Muchas gracias.